Así que celebro este espacio, lo agradezco y bueno, pedirle a los consejeros escolares que es difícil venir a La Plata desde el interior, pero bueno, los que nos puedan seguir por el canal de YouTube, estamos todos a disposición, tienen nuestros teléfonos, las dudas que se vayan generando de la charla, pueden escribirnos a cualquiera de los teléfonos nuestros o por el mismo canal para que vayamos acá evacuando dudas. Así que bueno, sin más y quedando a disposición de todos los consejeros de la provincia, que somos muchos, aunque muchas veces no se sabe. Juntos por el Cambio o Juntos tiene casi 400, de los cuales 160, un poquito más, son radicales. Así que es un capital político que el partido tiene que hay que aprovechar, que hay que usar en el buen sentido. Y celebro esto que decías, Emiliano, porque somos legisladores y muchas veces no se nos considera como tal. Así que sin más, los dejo con Gustavo Durán, que gentilmente nos va a hablar del marco legal en el cual nosotros tenemos que manejarnos fundamentalmente en las cuestiones vinculadas con el Tribunal de Cuentas. Gracias. Bueno, bueno, muchas gracias Marta, un saludo grande a todas las consejeras escolares, a todos los consejeros, a Erika, a los consejeros generales de educación, a los presentes, a todos los que están del otro lado de la pantalla. ¿Qué tema? Los consejos escolares. Desde el punto de vista de la administración pública, vendrían a ser el organismo de ejecución de políticas públicas más complejo de identificar. La Constitución provincial en el 203 los califica básicamente y los encuadra como un órgano colegiado desconcentrado de un organismo descentralizado que se llama la Dirección General de Cultura y Educación. Es decir, que son descentralizados por la Constitución porque dependen del Consejo, de la Dirección General de Cultura y Educación, y a su vez funcionan como un organismo desconcentrado de la misma en términos de la ejecución y administración. ¿Qué administra un Consejo General de Educación? Un consejo escolar. Un día y me tomé el atrevimiento a una legisladora, volvió a la UCR, de armar un anteproyecto de ley para generar la administración propia de los consejos escolares y que tengan su propia autonomía y jerarquía en la administración de los fondos. Porque ustedes lo único son los responsables administrativos y nunca ustedes. Con los consejos escolares y con los consejeros escolares. Que la doble particularidad. Gente, de una boleta electoral que tracciona básicamente una decisión de carácter político distrital. Se votan en 135 municipios. Son aproximadamente en total cerca de 900 y pico consejeros escolares. Tienen responsabilidades de todo tipo. ¿Quién les marca esas responsabilidades? Primero, la ley de educación. Son entonces, un órgano actualmente ¿de quién dependen? De un funcionario que ustedes no eligen y no lo elige nadie, que es nada más ni nada menos que una persona que puede tener un montón de cualidades, capacidades, etcétera, pero es un director de consejos escolares, que es el que fija y delinea básicamente un montón de políticas, que algunas pasan por el Consejo General de Educación y otras no pasan por el Consejo General de Educación. Y hay un agravante todavía. Manejan fondos que algunos los tienen que rendir a la dirección del consejo, a otra a la dirección de cooperadoras, otra al mismo
la Dirección General de Escuelas, otra al Tribunal de Cuentas en forma directa y otras a los municipios. Entonces, digo, yo me pongo en la cabeza de los presidentes y de los consejeros escolares y digo, ¿qué autonomía tengo? ¿Qué capacidad de legislar tengo? ¿Qué capacidad para que después venga un órgano que no sabe ni cómo funcionan, que funciona básicamente a un perímetro de no sé cuántos kilómetros, como el Tribunal de Cuentas, decirme qué es lo que tengo que hacer, y encima el Tribunal de Cuentas a veces legisla sobre cómo se tienen que rendir los fondos del SAE, súper complejo, que encima depende del Ministerio de Desarrollo Social, en otros en un convenio con el Ministerio de Trabajo depende de un convenio con el municipio, y el municipio lo ejecuta, y después el responsable, que si el municipio lo ejecuta mal, también es el consejo escolar el responsable. ¿Por qué? Y por las dudas. Por las dudas. Para no sacarnos la responsabilidad encima, por las dudas. Entonces, desde ese punto de vista, se encuentran en una grave situación desde el punto básicamente desde su encuadre. La ley, en este caso de la 13688 en su artículo 170, ¿no?, fija determinados tipos de programas, como son el de descentralización de la gestión administrativa, o mediante una resolución, la 4224 del 03, modifica la 6 del 04 o la 2542 del 18. Yo me acuerdo cuando fui, en un momento, subsecretario de Educación de la parte de auditoría y control de gestión. ¿Cuál era la única importancia que tenía esta secretaría? Los sumarios a los docentes. Hicimos unas 50 auditorías de consejos escolares. Determinamos intervenir 32. 32. ¿Se intervinieron? No se intervinieron. Tengo los fallos del Tribunal de Cuentas, fueron todas cuentas limpias. Tengo por suerte todos los papeles de trabajo que sustentan el 100% de los trabajos que hicimos. ¿Está? Entonces, ahora se modificó un montón de criterios en términos de lo que es la rendición de cuentas. Se estableció un sistema de administración financiera, entre comillas, que es el 5INSE, ¿tá?, que es nada más ni nada menos que un ejecutor de ingresos y gastos, como estaba antes, de carácter exclusivamente financiero. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? ¿Tá? Y ustedes, creo que hay solamente 72 o 73 secretarios técnicos de los 135. En el resto no hay. Por lo tanto, no tenés en la gran mayoría de los consejos escolares un soporte para saber si el CAE de esta factura está bien, si el CAI es perfecto, si hiciste la trazabilidad de la información, etcétera. Entonces dice, después viene el honorable Tribunal de Cuentas y te dice, no, la factura no es válida, el responsable patrimonial es el consejero escolar, presidente y tesorero. ¿Tá? Y a nadie le importa si la efectividad de ese fondo cumplió el rol que tenía que cumplir. ¿Tá? Seguimos bajo la denominación de qué es lo más grave de todo, se llaman cuentas cargo. ¿Saben por qué se llaman cuentas cargo? Por el cargo patrimonial. No para hacerse cargo de una manda de hacer, en términos de lo que es la oponibilidad de la ley. Yo te doy un mandato de hacer y vos tenés una obligación de dar y de cumplir, en términos legales. Entonces esa manda de hacer no es ni más ni menos que cumplimentar cada uno de los momentos en los cuales eso hay que llevarlo a cabo. Entonces te dan un fondo, me acuerdo del fondo escuela, por ejemplo, que vos descentralizabas la responsabilidad ¿con quién? Con el director de la escuela. Y le dabas un fondito para que el pobre director de escuela arreglara las bombitas de luz, el cuerito de la canilla. ¿Y a eso con qué lo tenían que contratar? A ver, explíquenmelo. ¿Con la ley 13.777 o la 13.981? Díganme, consejo escolar o director general de escuela de Pan, Belén, del pueblo de acá, de nuestra Arenales,
del director de la escuela de Morse, de Junín, etcétera, ¿cómo esa persona va a cumplir con la 13767 y la 13781? Acá, desde la tranquilidad de estar en una playa acá adentro, le hago un cargo. Entonces lo importante que era que tenga la escuela y los chicos tengan luz, agua, calefacción, etcétera, y otro que el otro, y a su vez que cumpla con el CAE, etcétera, y toda esa historia. Entonces dice, no, me lo hizo el Pirulo López, que es el único albañil que hay ahí. Y no me queda otra que contratar al Pirulo López. ¿Por qué? Porque no hay otro, señores. Y Pirulo López no se le antoja cumplir las reglamentaciones que le marca la 13767 y la 13981, porque no se va a venir hasta la ciudad de el registro de proveedores. Y eso no lo entiende nadie. No lo entiende nadie. Yo, entre mi rol anterior, tuve 20 y pico de años en el Tribunal de Cuentas. Va a ser... me fui. Entonces, a veces esas cosas no se entienden desde la mirada tranquila y pasiva, a veces que tiene un controlador. A veces no se evalúa las complejidades en las cuales en lo que sería un plan estratégico, si alguien posiciona en aquellos que tienen que tomar decisiones efectivas. ¿Qué es efectiva? La mezcla de eficacia y la mezcla de eficiencia. Cumplir el objetivo. El objetivo es que los chicos tengan calefacción, que tengan luz, que tengan el vidrio, que tengan la bombita de luz, que tengan agua, que tengan transporte, los miles de chicos que van a escuelas rurales o que se tienen que movilizar desde el campo a la ciudad para tener, no tienen transporte. ¿Y saben por qué no tienen transporte? Porque ningún transportista del interior va a venir a cumplir la regla que le exige básicamente la contaduría general, las miles de papeles que tienen que llenar, etcétera, etcétera, y no al margen con una tarifa miserable. ¿Está? Estado, fofo, controla mal, que ejecuta mal y que encima te trae responsabilidad, ¿quién? A los que ponen la cara en el día a día. ¿Y ante quién ponen la cara los consejeros escolares? Ante las cooperadoras, ante los padres, ante los alumnos, ante los docentes, ante los directores de escuela, y después la tienen que venir a poner en la responsabilidad ante los funcionarios, a los cuales hay que, en el concepto responsabilidad, que no es que yo lo digo mal, la responsabilidad tiene que ver con el concepto público de la accountability, que es rendir cuenta. Todos ustedes pueden caminar tranquilamente por cada uno de sus pueblos rindiendo cuenta. Y cuando rinden cuenta la gente los va a felicitar porque la escuela está bien hecha, etcétera, y esto que el otro. Pero acá le van a decir, mire, no, señor, usted en vez de la factura, sí, tiene un cargo de tal cantidad. O por ahí hiciste las cosas bien y también te encuentran por algunas cuestiones que pueden ser puntuales o no puntuales. Entonces tenemos un criterio entre lo que es la manda de hacer y la manda de rendir. ¿Está? Ustedes van a manejar 1, 2, 3, 4, 5 fondos según lo que les toque. Había un fondo, no me olvido más, de la 13010, que se les daban a los consejos escolares el 25% del descentralizado de ingresos brutos, el compensador. Bueno, ¿qué digo? ¿Por qué en ese concepto de autonomía y autarquía, autonomía nunca la van a tener, y autarquía, puedan hacer con ese fondo lo que los consejos escolares determinen bajo su criterio que era lo que correspondía para hacer, bajo una línea de prioridades? ¿Está? No lo pueden hacer. Viene una donación. Tenés que agarrar, cumplir a rajatabla y que venga un funcionario del Tribunal de Cuentas y te diga, no, mirá, acá te decía que vos tenías que hacer pintura con la marca tal. Y si no, tenés un cargo. Por decirte una barbaridad, pero te pasan esas cosas. Entonces vos no tenés ni capacidad para dirimir esto. ¿Se acuerdan el fondo de Banquina? Que el 100% iba a parar. ¿Quién se lo quedó? Todos los municipios. ¿Está? Y era, en la ley originaria, era básicamente para los consejos escolares.
por su... Bueno, todo eso, cuando a vos te toca, cuando vos te toca, porque te quiero decir, hay municipios, sobre todo los del interior, que lo hacen. Yo te traigo la ejecución de los 30 municipios del conurbano, a ver si alguno, no por el fondo banquina, porque no hay banquina. Ahí están en la banquina algunos, viven en la banquina. Pero, digamos, desde ese punto de vista, digo, tenemos una situación a resolver. Entonces digo, el problema de los consejos escolares para resolver, desde mi humilde punto de vista. Deberían tener, en el marco del proceso de autonomía y de desconcentración de responsabilidades que tienen básicamente hoy como programa político la UCR, ponerlos como un órgano de desconcentración del diseño de políticas, al menos de infraestructura, 100% del concepto de infraestructura, que lo manejen pura y exclusivamente los consejos escolares. Para lo cual, esto implicaría, como manda del 203, modificar una sola cosa. Modificar la ley de educación, crearle la autonomía y la autarquía funcional a los consejos escolares. En el programa específico, cuando se vota en la legislatura, de la misma manera que a nivel nacional se le vota para las universidades, se le vota el presupuesto en materia de infraestructura para los consejos escolares, y que haya una polinómica de distribución de la misma manera que se distribuye la coparticipación a nivel provincial, y que tenga que ver esa polinómica con la cantidad de establecimientos, con la cantidad de establecimientos rurales para evaluar el tema de transporte, y entonces se vaya construyendo eso de una manera que garantice, en términos prácticos y en términos técnicos, la futura desconcentración y la futura descentralización. Y que las prioridades política, administrativa, presupuestaria, financiera y de impacto y de efectividad la tenga el Consejo Escolar. Y que cada uno de los consejos escolares pueda, hacia adelante, llevar a cabo líneas de acciones necesarias para poder rendir al Tribunal de Cuentas con su propio régimen de contratación generado a la medida de cada uno de los consejeros y votado en su propio consejo escolar en la medida de sus posibilidades. Porque si yo tengo que contratar a Pirulo Gómez, no puedo venir a contratar acá a la empresa que es la única que está inscripta en la Contaduría General. Tengo mi propio régimen de contratación. Tengo un régimen uniforme, como tienen los municipios con el RAFAN, que yo digo es el mejor régimen de administración financiera que se ha creado en la nación, porque es mucho más eficiente que lo que hoy se denomina la ley 24.156 a nivel nacional, es mucho más eficiente que la copia burda de la 13.767, que es la ley de administración financiera a nivel provincial, y me parece que es hacia ese lado puede garantizar la responsabilidad de los consejeros escolares. Es decir, vamos a hacer lo que nos corresponde hacer bajo las decisiones que nosotros tenemos que hacer. Entonces, es con los mismos artículos que hoy tiene la Ley de Educación, incorporando un régimen autónomo de contrataciones y de rendición de cuentas, que cada uno de los consejos escolares pueda rendir cuenta en la medida de sus posibilidades y de las acciones que tiene que hacer. Y que nadie le diga, vos tenés que rendirme en la cuenta cargo, porque es un cargo a tu espalda, esto y esto, de tal manera. Y que venga un instructivo del Tribunal de Cuentas a decirme cómo lo tengo que rendir. Ustedes tienen que controlar lo que dice el proyecto de presupuesto del Consejo Escolar. Porque el que decidió y a los cuales nos votaron es a este Consejo Escolar. Y te digo que nosotros lo vamos a rendir de esta manera porque es a lo que queremos tender y a lo que queremos ir. Un órgano a decirme qué es lo que yo tengo que hacer. Porque no los votó nadie, no hicieron absolutamente nada para que esto se pueda lograr de esta manera. Y a su vez, la consecución a veces de los fondos sería más eficiente, al margen de
el logro del Fondo Presupuestario General. Muchísimos consejos escolares podrían tener fondos propios de otra manera y lograrlo de otra forma en esta relación de ida y vuelta que tienen con la comunidad. ¿Por qué? Porque la cercanía y la capacidad de poderle rendir cuenta a la gente la tiene quien está en el campo de batalla. Los intendentes están en el campo de batalla, cada uno sabe dónde vive, los concejales cada uno sabe dónde vive, los consejeros escolares cada uno sabe dónde vive. ¿Cada uno de quién? De los que los votaron, de su propia comunidad, de la comunidad chiquita, de eso que es lo más lindo que tiene la política, poder poner la cara donde hay que ponerla y rendirle cuenta a la gente donde hay que rendirla. ¿Está? Estando del lado de la ejecución o estando del lado de quien tiene que hacer el control político, porque también eso hay que reglamentarlo, cómo se aprueban las cuentas internas dentro de los consejos escolares, de qué manera se tienen que rendir y cómo se da el concepto de transparencia, de publicidad de los actos de gobierno. ¿Está? El tridente republicano, uno de los tridentes es la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno. Imagínense si ustedes a su vez tendrían la posibilidad de poder designar los mejores docentes, de trabajar con la comunidad educativa en forma integrada para hacer programas especiales en lugar del ATR, de andar levantando chicos, digamos, con ese nombre bastante particular, ¿tá? De andar juntando a los chicos que se cayeron del sistema y establecer un programa a la medida de cada distrito, de cada escuela del distrito. ¿Tá? Eso es desconcentrar, no es descentralizar, es desconcentrar. Y la desconcentración da responsabilidad. Después el resto de los conceptos tienen que ver con rendir, como yo le digo, papelitos. ¿Tá? Al Tribunal de Cuentas lo único que le interesa es que ustedes le rindan papelitos. ¿Tá? Y si el papelito A viene debajo del B, como les dicen ellos, debajo del C, entonces ustedes abrochan eso y cada uno de los papelitos tiene la CUI correspondiente, fue pagado por cheque de tal cosa, etcétera, tiene trazabilidad financiera, va a estar todo bien. ¿Tá? No les importa si lo que hicieron ustedes es correcto, no es correcto, etcétera. Le importa lo único que tengan los papelitos uno atrás del otro. Es decir que importa básicamente el cómo se hace y no el qué se hace. ¿Se entiende? La rendición de cuentas del Tribunal de Cuentas le importa el qué se hace, cómo se hace. Ni mucho menos algo que es muy importante, la efectividad, el impacto, esta mezcla de eficiencia y eficacia. Hacerlo de la manera más beneficiosa, menos costosa. ¿Tá? Entonces, desde ese punto de vista, entra una gran dicotomía de cómo tenemos que hacer las cosas. Si hay que cumplir con la formalidad, aunque sea carísimo, porque el Pirulo López no está inscrito en el registro de proveedores, y al cual para inscribirse en el registro de proveedores, certificado de función del tartarabuelo, etcétera, eso que el otro, un montón de cosas que le hacen de accesibilidad imposible. ¿Está? ¿Por qué? Al no tener voto oficina, cargarlo, etcétera, el tipo te dice, disculpa, andá con el más caro, aunque te cobre 7 veces más. Yo esta condición no la puedo hacer. Los organismos de control trabajan si fueran los representantes de los poderosos, y no tiene que ser así. O de los que tienen capacidad de tener grandes estudios a favor de tal o cual empresa. Quedo abierto para lo que ustedes necesiten, nos podamos ir haciendo todo este ida y vuelta de la mejor manera posible, y para esta charla de acá y para las que quieran. Bueno, Marta. Bueno, mil gracias. Mil gracias. Yo no sé si alguien tiene alguna consulta, pero esto que vos decías, que rendimos a tantas direcciones y a tantos organismos, de pronto no sé si coinciden. Lo que más me preocupa a mí en lo personal es
es que nosotros rendimos ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, cuando en realidad, aún con el sistema que tenemos actualmente, deberíamos rendir las cuentas del servicio alimentario ante la Dirección General de Cultura y Educación, y que sea la Dirección General de Cultura y Educación la que rinda en su convenio, bueno, exactamente. Entonces terminamos siendo en muchas cuestiones rindiéndole explicaciones, qué sé yo, al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Una cuestión que veníamos conversando en el viaje y que me parece que a ver si la podemos abordar, es que nos pasa muchas veces que porque no podemos aplicar, por estas cuestiones de que somos desconcentrados y autónomos, pero no lo somos, en los distritos, sobre todo en el interior, las cláusulas de localía, que son las que nos permiten, fundamentalmente en el servicio alimentario, poder comprarle a empresas locales que nos garantizan un mejor servicio. Entonces te aparece una empresa del conurbano que tienen un pésimo servicio, pero como tiene el precio más barato y una calidad mucho peor, por supuesto, le tenés que comprar a ese. Nos resistimos, peleamos, pero después te cae el Tribunal de Cuentas diciendo por qué le compraste a este que tenía el 2% más. Habría que preguntar quiénes son los dueños de esa empresa. No tengo ninguna duda. Pero aparte, exactamente. Ahora, ¿hay alguna chance o posibilidad de que esas cláusulas de localía, existiendo una ley nacional, una ley provincial y existiendo aún ordenanzas municipales que hablan de la localía, siendo nosotros representantes de esos municipios, podamos aplicarlo sin que nos caiga a nosotros alguna cuestión? Que se denomina orden público. A veces hay leyes del ámbito nacional que tienen que ver con el fomento de las pymes, por ejemplo. ¿Está? Y en ese fomento de las pymes se debería privilegiar esto y que el Consejo Escolar pueda tomar esa pyme independientemente de que esté inscripta o no esté inscripta en los requisitos que establece la 13767 y el reglamento de la 13.981, que son el régimen de contratación. ¿Está? Y el reglamento que ustedes le manda a la dirección del 59, que es el de contrataciones. Yo acá tengo todo después se lo dejo el speech del régimen de contrataciones que tiene la provincia para los consejos escolares específicamente, que hay una paradoja. De la dirección de consejos escolares fomentan que se aplique la ley PYME, de la mini PYME, para la contratación a través de... Y después tenés la sanción por hacer esto del Tribunal de Cuentas porque no considera que es régimen de contrataciones. ¿Está? Y a lo que voy es, por eso hay una diferencia abismal en términos de la ubicuidad de cada uno. Cuando hablamos de rendición de cuentas tiene que ver con un sistema de mejora y de ir logrando que básicamente esta mejora digamos provoque o genere una mejora del sistema. El control está para mejorarnos, no para generar solamente una trampa de sanciones. Entonces digo, si yo tengo a través de la ley de las mini pymes totalmente demostrado, etcétera, la posibilidad de contratar en calidad, en cercanía, en control de la prestación de ese servicio, alguien que a lo mejor puede resultar más caro. ¿Está? Pero eso que resulta más caro, nada más ni nada menos, es en beneficio de quien recibe el servicio, en la cual en la tangibilidad de algo intangible, como puede ser, nada más va a la contradicción, determinar que esto es mejor que esto otro, y lo puedo hacer a través de quién, de la encuesta que le puedo hacer a los chicos, básicamente. ¿Está? Pero si yo le rindo justificándole que mediante una encuesta a los chicos 10 veces mejor que esto otro, y esto vale 2 veces más que esto, el Tribunal de Cuentas te va a hacer una multa por no haber contratado esto de esta manera. No solamente una multa, un cargo pecuniario. ¿Está? Y eso ocurre ahora. Les aclaro una cosa. Años anteriores era siga. Yo tengo un registro hecho del año 98,
al año 2012, en la cual ningún consejo escolar recibió ninguna multa ni ninguna sanción de ninguna característica. Excepto 3 que fueron denunciados específicamente. Del año 98 al año 2010. Tengo todos los fallos que un día se los mostré al señor presidente y a un vocal de nuestra localidad. Le digo, fíjense cómo se sancionan los consejos escolares y fíjense cómo se sanciona a los municipios. Y también era, fíjense cómo se sanciona a la provincia de Buenos Aires. ¿Está? Una calidad de tratamiento absolutamente distinta. Por suerte, lo tengo todo guardadito y el que lo quiera mirar algún día, se los puedo mostrar. Pero era gravitante esa diferencia. Hoy por hoy vemos que hay, digamos, un tratamiento, yo diría, más uniforme hacia la gran mayoría de las cuentas que tiene a tratar el tribunal. Estamos en el medio de un conflicto con algunas designaciones, pero bueno, me guardo la opinión. En el marco de eso, digamos, nos encontramos hacia futuro, Marta, con respecto a este tema. Yo lo que creo que deberíamos trabajar específicamente desde el partido en un proceso que elimine el desconcentrado y sí recupere un proceso de constitución de un órgano autónomo, autárquico, con su propio mecanismo de legislación en materia de régimen de contratación, al menos, para generar una adaptabilidad ¿a qué? Al concepto de cercanía, al concepto de posibilidad de hacer. Y al que yo estoy satisfecho que después no venga una empresa que tiene sólidas relaciones, determinados personajes, ¿tá? Y que tenga que no dice nada sobre la calidad de esa prestación de servicio y me permite a mí contratar al que yo realmente tenga la posibilidad de contratar en el distrito y al cual le dé prioridad, ¿tá? Porque no creo que una comida trasladada a 250 kilómetros sea mejor que la que me da doña Josefa del restaurante de la vuelta de nuestra casa, de nuestra escuela, cuando a veces no hay producción propia. Es un tema delicado, como es el tema delicado del transporte, como es el tema delicado de la desconcentración de obras. La desconcentración de obras es un tema a tratar y también en la planificación, a veces que se llevan a cabo de las obras, no puede estar ausente básicamente quien tiene la responsabilidad de política de gobernar en el distrito, que son los intendentes. No te pueden hacer una escuela donde quiere la Dirección General de Escuela. ¿Está? Porque quien tiene las necesidades a veces palpables y grandes del Consejo Escolar son los intendentes. ¿Está? Que saben para dónde quieren planificar sus distritos, que quieren saber dónde están los focos de necesidades, dónde tiene la diferencia entre lo que hoy es las prestaciones de los servicios de educación pública, de administración pública, y los servicios de administración pública, de administración privada, dónde están las inequidades más grandes dentro del distrito, etcétera, etcétera. Bueno, no pueden estar ausentes básicamente en esta planificación. Perdón que te interrumpa. No sé si le sucede a los municipios en Arenales. El tema de infraestructura escolar es todo un tema, porque los arquitectos, en este caso son arquitectas, la verdad que yo fui 11 años cooperadora de una escuela y creo que todos los años se hacía el mismo techo. ¿Por qué? Porque pasan por ahí raudamente, porque tienen muchos municipios que atender, entonces no atienden como se debe. En nuestro caso, lo que hacíamos cuando yo era intendente era que la arquitecta del municipio fuera a ver los techos o la infraestructura y que después hiciera el proyecto y firmara la de provincia. Pero es un tema porque estuvimos durante muchos años sin poder resolverlo, porque claro, pasan cuando pueden, como quieren y miran el problema estructural de años por arriba. Sí, un minutito. Mira, la de que parece que fuera me río de educación, están tan arraigadas las siglas que son realmente no hay mejor manera de definirlo que la DPI, la Dirección Provincial de Infraestructura de la Dirección General de Cultura y Educación, manejada exclusivamente por UPCN. Esto corre por mi cuenta, ¿tá?
puntualmente te marca que no se puede manejar 22.000 establecimientos educativos desde una oficina que está en el segundo subsuelo de la Dirección General de Cultura y Educación, y la cual no tienen ni GPS, ni logística, ni diseño de las escuelas, ni problemas, digamos, determinados, básicamente, aunque no tenga capacidades técnicas, por la directora, decir, se me llueven tanta cantidad de cosas, no tengo luz, los chicos tienen la pared electrificada, entonces eso lo podrías tener vos con las herramientas que hay de carácter informático, escuela por escuela determinada la problemática. Si lo quieren tener centralizado, pero si lo tiene el consejo escolar, lo tiene al alcance de la mano. Entonces yo tengo, mano a mano, a quién le tengo que dar la prioridad de la solución. Pero ¿qué tengo que hacer para eso? Manejar los fondos. Y no que me digan, te voy a mandar el fondito de tal para reparar tal o cual escuela. Bueno, hola, buenos días. Primeramente, bueno, celebro esta reunión. Hacía muchísimo tiempo que la veníamos requiriendo. La realidad es que de los años que yo llevo como consejero escolar, ya va a ser el tercer mandato consecutivo, creo que no habíamos tenido un acercamiento con las autoridades del partido como la que se está dando en este momento, así que la realidad, primero, agradecer desde ese lado. Después, obviamente, yo siempre digo que los tiempos han cambiado, la posmodernidad nos interpela día a día. La educación ha cambiado desde la 1420, incluso ha cambiado desde antes de la pandemia hasta ahora, ¿no? Pero los consejos escolares seguimos con la misma estructura desde hace muchísimos años, desde que Domingo Faustino Sarmiento los ideó. Y coincido fundamentalmente en todo lo que se había planteado y pensado en esto de este cambio de paradigma quizás, o de estructura, de lo desconcentrado a lo descentralizado, o viceversa, de lo descentralizado a lo desconcentrado. Y pensaba, bueno, y quería, aprovechando que lo teníamos para hacerle una consulta fundamentalmente en esto que tiene que ver, bueno, cómo pasar desde el marco legal, ¿no?, para estar dentro de la normativa, desde lo desconcentrado, ¿sí? Que, a ver, la desconcentración significa que somos la Dirección General de Cultura y Educación en el territorio. Un pedacito. ¿Sí? Un pedacito, exactamente, excepto lo técnico-administrativo. Pero bueno, para entenderlo desde el concepto. claro, a excepción de lo técnico-pedagógico, digo, somos los responsables de la Dirección General de Cultura y Educación. Incluso, bueno, bien lo manifestabas respecto a no solamente a recursos que tienen que ver de la Dirección General de Cultura y Educación, sino el servicio alimentario escolar, conveniado y ejecutado con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Entonces digo, es súper conflictivo, si se quiere, desde ese lado. Entonces básicamente la pregunta es, ¿cuál sería, y teniendo en cuenta por ahí por donde iba Marta también, cuál sería el marco normativo, si es que existe, en esto de poder pasar a una descentralización, si se quiere, o a una regionalización de las actividades de los consejos escolares, si es posible, si no es posible, si se puede avanzar en ese sentido, si es necesaria una modificación o una reforma de la ley, como bien planteabas, o si hay que ir mucho más allá a una reforma constitucional. ¿Querés decir algo? Bueno, es un tema, yo más o menos lo evalué esto, te diría en el año 2012. Como te dije, redacté un proyecto de ley que lo presentó Varo en su momento, que tenía que ver con la convalidación de la desconcentración y que los consejos escolares tengan su propio régimen autónomo y autárquico de manejo de los fondos. Pero
sos desconcentrado en tu responsabilidad política, pero los fondos se están dejando sin aprobación presupuestaria, por eso dice la aclaración, fondos para los consejos escolares, en el proyecto de la provincia en cuenta esa polinómica, la extensión del distrito, la cantidad de servicios educativos que tiene, en términos del transporte, los movimientos de territorialidad, para que después los fondos sean suficientes. Porque de lo contrario, de descentralización, lo determine y diga de qué manera son sus objetivos y sus metas y lo rinda. Yo no la voy a tocar, ¿por qué? Porque está bien, está perfecta la caracterización. Puntual. También debería ser desconcentrado en algunos aspectos de la política. Cabo políticas puntuales que son necesarias en cada distrito, pero es un tema a discutirlo mucho más profundo y de otra calidad de la contención. Acá es ejecución básicamente de cuestiones tangibles, operativas, que tienen que ver con problemas de infraestructura escolar, problemas de transporte para facilitar a los chicos, adecuación o no de los sistemas de alimentación, que ahí es una discusión también de fondo. Yo creo que las escuelas y los docentes se tienen que sacar esa responsabilidad y que les quede al municipio la forma de llevar a cabo que esos fondos realmente le lleguen a las familias que tengan ese problema. Porque si no, muchas escuelas son centros alimentarios y donde se pierden esos centros alimentarios nada más ni nada menos que el 50% del total de los 180 días teóricamente de clase. Entonces, hay una cuestión de fondo que cuando uno lo toma para tratarlo realmente en serio, y si nosotros queremos trabajar el día de mañana en el diseño de política en serio, tenemos que romperla desde la base. A veces, yo digo, la metamorfosis kafkiana que tiene este Estado para romperlo, hay que romperlo desde las estructuras, desde las leyes, desde generar rigurosidades para que esto no se pueda hacer y que esto se tenga que hacer. ¿Está? Entonces, desde ese punto de vista, generar en un organismo que hoy es desconcentrado, fantástico. ¿Qué tiene que hacer? Delineemos nosotros políticamente qué consideramos que tiene que hacer en forma desconcentrada un consejo escolar. ¿Quién tiene que dotarlo de los fondos? La provincia. ¿Cómo se vota en eso? En el presupuesto. Entonces, vamos a hacer el programa 39, el 40, el 41, el 42, que se va a ejecutar bajo esta polinómica, Entonces, a medida que ingresan los fondos, se van por goteo, ingresando ese mismo día en las cuentas que corresponde del Consejo Escolar. Porque ingresó por la 13010, el ingreso bruto descentralizado, porque se generó una ordenanza en convenio con la comunidad educativa y esos fondos van a parar al Consejo Escolar. ¿Y el Consejo Escolar qué hace? Determina su propio presupuesto, su propio diseño de políticas, y no el fondo A, B, C que le dice quién. Un funcionario que no lo votó nadie y al cual no le rinde cuenta a nadie. Porque ese no le rinde cuenta a nadie. Y todos los consejeros escolares, 900 y pico, le rinden cuenta al Tribunal de Cuentas, ¿tá? Que le pide papelito. Y no le dice cómo hacer, qué hacer, dónde hacerlo, de qué manera, etcétera. Eso lo deciden ustedes. Entonces, digo, ¿es difícil hacerlo? No. Tenemos que hacer un régimen especial, básicamente, como dice, en la comunidad de todos ustedes, participemos básicamente, traigamos iniciativas, ideas, etcétera, pero que de este foro, que son de legisladores, consejos escolares, diputados, senadores, concejales, etcétera, armemos un anteproyecto de ley que va a ser
una cuestión que nos va a elevar y nos va a permitir realmente llevar a cabo un diseño de política nada más ni nada menos que de la principal política que tenemos que tener como punto de referencia, que es la educación. No hay queremos cambiar la Argentina, la provincia de Buenos Aires, cada uno de nuestros distritos, rompamos la educación en el estado que está. Hagamos algo distinto, pongamos el foco ahí. Y ese tiene que ser básicamente nuestro principal eje de campaña, el educar, 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 siempre educar. Gustavo, lo que te quería proponer era cortar un poco la reunión y pasar a más a un plenario con los consejeros para que quedan más preguntas. Pero yo te quiero hacer una pregunta antes de que te vayas, porque con algunas cosas no estoy de acuerdo. Yo quiero ganar las elecciones, vamos a llegar al gobierno, como llegamos en 2015, y vamos a tener el marco normativo que está hoy vigente, el 10 de diciembre del 2023. Entonces, hay algo con los consejos escolares que nuestra tarea con Natalia no tiene que ver con lo que hacen los consejeros, lo nuestro es la parte pedagógica, pero uno lo ve. Yo creo que nos vamos a poder poner de acuerdo en las líneas centrales de la política educativa. Me parece que alfabetización inicial, monitoreo, evaluación, educación y trabajo, formación docente. Yo creo que vamos a tener como ejes transversales que esto lo vamos a saldar. Pero hay un problema con los consejos. Y es la idea de un órgano colegiado que tiene tareas administrativas. Siempre me angustió. Entonces mi pregunta es a ese punto, ¿no? Digamos, el único caso que encontré es Uruguay, pero Uruguay no tiene ministerio, tiene un consejo de educación. El gobierno no define la política educativa, la define un consejo y tienen toda una idea de que nadie se mete con la educación. Pero es una impronta uruguaya, digamos, ¿no? La Argentina, digamos, yo veo mucho problema de gestión porque es un órgano colegiado, pero tiene que tomar decisiones todos los días. Está la escuela todos los días, y a veces no hay acuerdo. Inclusive me ha en algunos casos dejen la presidencia del consejo, porque cuando una presidencia del consejo está a cargo nuestra, el intendente es del Frente de Todos, y en un ministerio como el que tenemos en este momento, digo, este tipo termina estresado, digamos, y además no puede resolver nada. Entonces, mi pregunta es concreta. Yo quiero saber cómo resolver esa dificultad si tenemos chance. Dale, gracias. Te conozco hace muchos años. Mirá qué simple que era. Diego, coincido plenamente con vos. Un órgano colegiado para tomar decisiones, ¿tá? Como cuerpo de decisiones. Un órgano técnico, por eso se crearon en su momento las secretarías técnicas, para que lleve a cabo las ejecuciones de tareas netamente administrativas. Entonces, no es difícil. Yo diseño la política con cada uno de los consejeros escolares. La diseñamos. Decimos, vamos a hacer esto, y se pone en planeamiento. El planeamiento se divide en estratégico, en táctico y operativo. El estratégico va a estar a cargo de los consejeros escolares. Diseño de la política del distrito en materia de ¿qué? De todo lo que no es política educativa, o yo creo que en algunas cosas tienen que participar de la política educativa con la comunidad educativa, no con los que manda la Dirección General de Escuela en materia de superinfraestructura para la no toma de decisiones. Y el planeamiento táctico con los secretarios técnicos y a lo mejor algún que otro responsable más de contrataciones que los tienen, el de tesorería que lo podés tener, y armaste un triangulito básicamente en materia táctica con responsabilidades netamente administrativas de ejecución de cuestiones que le saco esa responsabilidad al Consejo. Y entonces, desde ese punto de vista, en el proyecto que le hice en su momento a Varo, incluía básicamente este criterio para establecer un órgano colegiado para diseñar el planeamiento estratégico, un órgano táctico para llevar a cabo las ejecuciones que tengan que ver con el planteo de las atribuciones que daba esa ley, y las responsabilidades ya no caían más en el funcionario al cual hay que rendirle cuenta acá en ningún otro ministerio. No, vos dame los fondos, que yo tengo claro cuáles son las prioridades de este distrito. Y no me las marca ni el director de consejos escolares, ni el tribunal de cuentas, ni nada. Yo tengo una manda legal que es el orden público general,
la ley que reglamenta cómo funciona el Consejo Escolar y mi programa de presupuesto, porque eso es lo importante. Entonces, la efectividad y el impacto de las políticas públicas, medímelo por lo que yo decidí hacer en materia estratégica. ¿Quién lo decide? El Consejo Escolar en su conjunto. ¿Y a quién le rendís cuenta? A la comunidad educativa de tu distrito primero. ¿Está? A la comunidad educativa de tu distrito, antes que rendirle cuenta a ningún órgano administrativo. Rendirle cuenta a la comunidad educativa de tu distrito. Aportar otra cuestión, ¿no? Que en este triángulo, fíjate cómo se nos genera un conflicto cuando nosotros buscamos los candidatos que van a ir en una boleta, que tienen un perfil político, que después ingresan al consejo escolar y tienen que hacer una tarea administrativa que muchas veces no están capacitados, porque a lo mejor vienen de otro sector, o por ahí son del ámbito educativo, pero no específico, si no fueron secretarios de educación, digamos, en una escuela se dificulta y tienen esa, digamos, que aprender en el hacer con toda la responsabilidad que implica. Y después de la política se solicita que, bueno, que mantengan el rol político de pensar estas estrategias políticas de acuerdo al perfil que uno quiere implementar. Entonces ahí hay un choque y un conflicto que resulta muy difícil de sortear y es lo que sufren día a día los consejeros escolares en cada uno de los distritos. A ver, cuando uno trata de incorporar a alguien a la política, y a veces es gente que tiene otra trayectoria, que no viene quizás de la militancia activa, permanente, etcétera, y que los podemos invocar en que han sido docentes con trayectoria, directores con trayectoria, y que tienen ganas de involucrarse en esto, venir al barro, ¿tá? Como a veces decimos. Y fíjate ¿con qué los encontramos? Con que los ponemos, en lugar a diseñar políticas públicas educativas, a que estén preocupados si la factura tiene que ser A, B o C. Pobre, ¿viste? Yo digo, sinceramente, es bajarle todas las expectativas y todo el perfil. ¿Tá? ¿Y por qué? Porque un órgano administrativo decide que tenés que ejecutarlo de esta manera, y está bien que lo pida de esa forma, ¿no? Pero la realidad tiene que ser de esta gente. Yo esto lo tengo que seguir elevándolo, y en el tacticaje tiene que ser responsable. Que hoy existen. Por supuesto. Bueno, como por ejemplo, igual de cuenta reúna algún requisito. Bueno, seguimos charlando si quieren, pero muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, muchas gracias. Me encanta haber coincidido. Un aplauso.